Hola, buenas noches. Les presento mi actividad 21, video del conflicto laboral. Voy a iniciar con la palabra conflicto. Proviene del latín conflictus, que significa combate, lucha, pelea. Desde el punto de vista jurídico, se utilizan como expresiones sinónimas: diferencia, controversia, colisión, litigio, etc. Todas ellas tienen invariablemente la connotación de pretensión resistida, de oposición de intereses. El sentido amplio se define a los conflictos laborales como las fricciones que pueden producirse en las relaciones de trabajo. La Constitución mexicana establece desde el año de 1917 que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje. Los conflictos de trabajo se clasifican en individuales efectivo, conflictos que afectan el interés particular de uno o varios trabajadores; colectivos, organizaciones, sustantivo empresarial, se deriva de la misma empresa dentro de los niveles jerárquicos, afectan el interés sindical gremial de los trabajadores; estratégico, se plantean deliberadamente y se contraponen en un plan elaborado. Los conflictos jurídicos surgen por la aplicación o interpretación de las normas de trabajo legales y contractuales. El ejemplo del conflicto efectivo funcional de trabajo individual interno que afecta a uno o varios trabajadores se relaciona con la secuencia motivacional en necesidades conflictivas, manera competitivas de satisfacer una necesidad determinada; frustración proveniente de obstáculos que interponen en la satisfacción de una necesidad, que se deriva de la estructura misma de la empresa. El ejemplo que les pongo es el conflicto laboral entre el trabajador y el patrón, y modelo de medición que funge como mediador para establecer una estrategia para solucionar el conflicto. En la constructora denominada Ibarra Construcciones y Ampliaciones S.A.D.C.B., el punto 1, el trabajador manifiesta inconformidad con el pago de tiempo extraordinario, lo que le origina ausencia laboral y negatividad a entregar los uniformes pactados en el contrato, si no le pagan lo adeudado. En el 2, el supervisor manifiesta su bajo rendimiento laboral. En el punto 3, el patrón le hace un despido injustificado por no acatar las órdenes de su jefe, el supervisor de la obra, por su bajo rendimiento laboral. Las síntomas y las causas de inconformidad: es inevitable que el empleado sienta que no está siendo tratado con justicia y equidad. La mera existencia de estos sentimientos crea problemas que deben ser resueltos por la misma organización. Puede enfrentarse con dificultades ante conciliación y arbitraje. En primer lugar, la administración de personal debería prevenir que surjan problemas que produzcan acciones disciplinarias. Las políticas y procedimientos de personal que deben de ayudar a encontrar soluciones satisfactorias y rápidas. El Departamento de Personal de Recursos Humanos pudiera describir el problema a través de investigaciones de opinión, llevadas a cabo mediante su comunicación directa con el trabajador. Tener comunicación con los supervisores inmediatos, que están en contacto permanente con los empleados y que pueden detectar cualquier queja. Como hipótesis del ejemplo, la doctrina, la jurisprudencia y la ley consideran que, atendiendo a la naturaleza o contenido de los conflictos, estos pueden ser de orden jurídico o de orden económico. Así tenemos que en un despido injustificado es al propio tiempo un conflicto individual, jurídico y entre un trabajador y patrón. La controversia nacida de la intención patronal de reducir las condiciones de trabajo es conjuntamente un conflicto colectivo, económico y obrero-patronal. El arreglo directo a que debe de llegar las partes debe convertirse en un convenio, el cual
Para ser válido debe formularse por escrito, justificando los hechos que lo motiven y los derechos comprometidos en él. Asimismo, debe ser ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará si no contiene renuncia de derechos de los trabajadores. Conciliar es componer y ajustar los ánimos de los que están opuestos entre sí. En este sentido, el conciliador es un tercero que procura el acercamiento de las partes. Para ello interviene el mediador laboral. Es un tercero cuya intervención va más allá del conciliador. Su participación es más activa, recaba información y presenta propuestas concretas de solución a los interesados. Administra y soluciona conflictos obrero-empresariales. La mediación es el proceso mediante el cual una tercera persona ayuda a los trabajadores a la administración. Denota un papel efectivo, incluyendo sugerir alternativas para que las consideren las partes. La habilidad efectiva para resolver el conflicto básicamente es comunicación, que incluye diagnosticar su naturaleza, iniciar una confrontación, escuchar, resolver los problemas. Ante mi comportamiento como mediador laboral, debo de asentar el conflicto y tratarlo seriamente, tener una agenda manejable al separar el problema, mantener neutral una relación a las disputas, ayudar a las partes a generar múltiples alternativas de una manera que no se haga juicio, asegurarme que ambas partes están satisfechas con la solución de propuesta y que estén comprometidas a implementarlas. Lineamientos para medidores y evitar las fallas comunes de su papel en el ejemplo anterior. Debo de tener seriedad del problema, no burlarme, que esté consciente de que existe un problema, buscar las perspectivas de ambas partes con una medición efectiva que requiere imparcialidad, como mediador efectivo respecto al derecho de cada parte hacia mi punto de vista. Tengo que enfocar la discusión sobre el impacto que el conflicto tiene en el rendimiento, mantener una atmósfera de resolver problemas a través de la discusión, asumir mi papel de facilitador en lugar de juez, redecir veredicto en relación al problema y enseñarle a la gente cómo resolver los problemas en el futuro. Asegurarme que ambas partes apoyan completamente la solución acordada. Entre los mediadores pueden ser designados ad hoc, pagados por el Fondo del Estado, por las partes y pagados directamente por ellas. Los mediadores laborales son básicamente una función del sector privado. Son proporcionados por las agencias de gobierno sin ningún costo o privadas por las partes, ya que la misión de estas agencias es el hacer todo lo posible para prevenir o conciliar con el conflicto laboral sin llegar a las huelgas o otros paros laborales. Con experiencia en relaciones laborales que gozan de gran respeto por su honestidad y responsabilidad. Como conclusión, un conflicto sigue sin resolverse cuando cualquiera de las partes quede insatisfecha con el resultado. Por lo tanto, se requiere de una satisfacción más adecuada a las necesidades. Se considera resuelto un conflicto cuando todas las facciones están satisfechas con el resultado. El Dr. Mozart Víctor Russomano ha afirmado: el Estado tiene el máximo interés en que los componentes vivan en armonía. Los choques, los conflictos, los litigios, por pequeños que sean, debilitan la estructura social. Poco a poco, ponen en riesgo el entendimiento de los hombres, son elementos de oposición a la paz. Bueno, con esto me despido y les dejo mis referencias de fuentes de consulta. Gracias.